¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mira Granada, el programa en el que hacemos un repaso de la actualidad de la provincia de Granada a través de sus protagonistas, de las personas que tienen algo que decir desde empresas, instituciones y demás organismos. Esta noche tenemos con nosotros a un invitado muy especial, a José García Fuentes, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a 101 Televisión, gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros para darnos esa visión general sobre lo que ocurre en nuestra costa tropical, sobre lo que ocurre a través de uno de los motores económicos más importantes que los que tiene esta provincia, que es el puerto de Motril. Bueno, estoy encantado de estar aquí, de vuestra invitación. Y bueno, vamos a ver si somos capaces, ¿no?, de trasladar lo que significa el puerto para la provincia de Granada, la importancia que tiene y las oportunidades que ofrece para todo el tejido económico, empresarial, industrial de la provincia. José, vamos a empezar por lo primero, ese balance de las 2 décadas, algo más de 2 décadas, que cumple el puerto de Motril como autoridad portuaria independiente. ¿Qué balance se hace de esta trayectoria? Bueno, yo creo que eso supuso un hito fundamental, ¿no?, para el puerto de Motril. El puerto de Motril fue en el año 2005 cuando se escindieron las dos autoridades portuarias, la de Almería y la de Motril, en 2 nuevas autoridades portuarias independientes. Somos el puerto más joven de todo el sistema nacional, donde hay 28 puertos de interés general. El puerto de Motril es el más joven como autoridad portuaria, es decir, como una autoridad portuaria que se autogestiona a sí misma y totalmente independiente. Esos son 20 años, pero el puerto es un puerto, lógicamente, que viene funcionando desde 1908, es decir, es un puerto más que centenario, ¿no? Y para la evolución yo creo que ha sido fundamental, ¿no? En eso ha habido muchos factores que han influido, ¿no? Por una parte, la construcción de la autovía durante ese periodo, tanto la A44 que nos conecta con Granada y también con Madrid, siendo el puerto del sur peninsular más cercano a la capital y por supuesto también a la capital de la provincia de Granada, y la A7, ¿no?, que nos conecta con todo el eje mediterráneo, siendo además el nudo de enlace y por tanto teniendo un vial que penetra dentro del propio puerto, que es el ramal GR16, que nace de ese nudo de enlace y por tanto le da un plus enorme, ¿no? Eso ha condicionado muchísimo todos los tráficos. Por ejemplo, hay tráficos que serían impensables sin esas conexiones vía rodada, ¿no?, sin esas comunicaciones rodadas, como son las vías de alta capacidad, y en este caso pues estamos hablando de todos los tráficos de camión que nos han conectado con el norte de África. Estamos hablando de los project cargo, ¿no?, esas cargas de grandes dimensiones que llegan al puerto gracias a esas buenas comunicaciones, como pueden ser las palas que todos estamos acostumbrados a ver, las palas de los aerogeneradores eólicos. En definitiva, bueno, pues ha supuesto durante estos años un antes y un después, y a eso le sumamos todas las grandes inversiones que se han hecho en el puerto para mejorar la competitividad, para hacerlo mucho más atractivo a la inversión. Bueno, pues estamos hablando de un conglomerado de circunstancias que han favorecido que el puerto haya crecido de manera mucho más exponencial que otros puertos, y la prueba de ello, bueno, pues ese crecimiento acumulado que viene teniendo durante estos 20 años y que está muy por encima de la media nacional, ¿no? Si tuviera que definir el momento actual del puerto con una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo creo que consolidación, ¿no? Yo creo que ahora mismo el puerto de Motril se encuentra en un momento buenísimo, ¿no? Estamos batiendo todos los récords. En el año 2025 se batió el récord de mercancías con más de 2,86 millones de toneladas, que es mucha carga, pero también en materia de pasajeros, en materia de cruceros. Yo creo que se ha estabilizado. Hemos incorporado también unos nuevos tráficos que van a empezar ya este año, y eso ahora mismo yo creo que la estabilidad, la consolidación y la estabilidad serían las 2 palabras
digamos, más representativas, porque tenemos garantizado ese futuro a medio y largo plazo con esas nuevas mercancías, con esos nuevos proyectos que se van a desarrollar en el puerto de Motril y que van a suponer pues una inyección económica importante y también una inyección para la generación de empleo. José, a pesar de la cercanía, los granadinos capitalinos muchas veces no sabemos el papel que juega el puerto de Motril en la economía de la propia provincia. ¿Cómo podrías definir ese papel que hace el puerto como generador de empleo y como generador de riqueza? Bueno, ahí hay varios factores. Lo primero que tenemos que saber es que el puerto de Motril, el puerto de la provincia, el puerto de Granada, es una herramienta que está al servicio de todo el tejido empresarial, comercial, industrial de la provincia. Eso le da una fortaleza y unas oportunidades que para sí quisieran otras provincias, ¿no? Porque le otorga algo importantísimo, y es que la cercanía a los centros de producción hace que el coste en logística y en transporte sea menor, con lo cual los productos finalmente son productos más competitivos y salen en mejores condiciones al comercio o al mercado internacional, ¿no? Le da la opción de import-export, tanto de materias primas como del producto ya elaborado, y en definitiva eso otorga pues ese plus, ¿no?, de competitividad a la provincia, ¿no? Ese es fundamentalmente el poder del puerto de Motril, ¿no? De hecho, bueno, pues como digo, prueba de ese crecimiento que va habiendo, precisamente son esos récords que se han batido en tráfico de mercancías de toda la historia en el año pasado. Es decir, el puerto es una herramienta al servicio, y de eso también tenemos que tomar conciencia todo el sector comercial y ver precisamente esa fortaleza, una oportunidad para el desarrollo de negocios, para las nuevas oportunidades de emprendimiento y por supuesto también para la generación de empleo. Todos tenemos en la cabeza que el puerto de Motril es un gran puerto de mercancías, pero también se está convirtiendo el turismo de cruceros en una de las claves de éxito de este puerto. Más de 120.000 pasajeros, para 2026 con casi 70 escalas confirmadas. ¿Cómo se va a crecer en este sentido? ¿Cómo se va a hacer una apuesta para fomentar aún más este turismo de crucero? Bueno, el puerto efectivamente da servicio a la minería de la provincia, a la agricultura, a la industria, al comercio, a la náutica deportiva, al sector pesquero y también al turismo, ¿no? Para nosotros es un apartado importante, somos los primeros convencidos de que el turismo de crucero aporta mucho a los destinos, ¿no? Especialmente al puerto, pero sí al destino, ¿no?, que nos acogen, ¿no? Y en ese sentido es un turismo que aporta desestacionalización, porque la temporada alta de crucero coincide con la temporada baja del comercio, no tiene ningún riesgo de masificación, y eso lo tengo que dejar claro, porque nosotros que conocemos los datos de la dispersión que tienen los cruceristas dentro de toda la provincia de Granada, incluso de la provincia de Málaga también, donde hay excursiones a las que operan los turoperadores turísticos, al final el turismo se reparte por los pueblos del Valle de Lecrín, por la Alpujarra, por el Geoparque, por Granada capital, lógicamente, y fundamentalmente el grueso del peso de los cruceros se lo lleva a la costa tropical, tanto Motril como Salobreña, Almuñécar, es decir, al final hay una dispersión tal que no hay ningún riesgo de masificación en ningún sitio y se reparte esa economía prácticamente por toda la provincia de Granada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí hemos hecho fundamentalmente las claves del éxito, pues este año batimos todos los récords del puerto de Motril también en materia de cruceros, como bien has dicho, con más de 120.000 cruceristas, con casi 69 para ser exactos, escalas de cruceros, tanto el récord de pasajeros como de número de escalas. Eso permite ya una industria vinculada al sector
permanente, nos consolidamos como el tercer puerto de Andalucía en cruceros, solamente después de Cádiz en primer lugar y en Málaga en segundo lugar, y no sé si lo llegaremos a coger o no, porque bueno, la proyección sigue siendo una proyección bastante buena con todas las inversiones que se van a hacer, especialmente con ese centro de recepción de cruceristas que está ya en trámite y que va a otorgar también un plus de atractivo, ¿no?, al destino, ¿no? Pero yo creo que la clave del éxito ahí ha sido, por una parte, una comercialización yo creo que bastante acertada, tanto en todos los foros internacionales. Nos hemos reunido con navieras, con operadores turísticos, con agencias de viaje, hemos hecho fan trips para que conozcan el destino y luego ofreciendo pues dos cosas, ¿no? Por una parte, un puerto que está dispuesto a recibir con los brazos abiertos al crucerista. Tenemos unas bonificaciones especiales a los cruceros, tenemos todos los servicios que pueda necesitar un crucero y se los ponemos a su disposición, y luego vendiendo otra cosa que casi se vende sola, ¿no?, que es el destino, ¿no?, de la provincia de Granada, ¿no? Granada es un destino súper atractivo para el crucerista, ¿no?, porque lo tiene todo, es decir, eso es capaz de satisfacer las necesidades de cualquier tipo de crucerista. Tiene desde las playas y el mar, el turismo de sol y playa, hasta la alta montaña, las cumbres de Sierra Nevada, la estación de esquí, luego pues desde los cultivos subtropicales, del trópico de Europa al desierto, luego tiene una riqueza patrimonial, una riqueza cultural, una riqueza gastronómica que difícilmente es fácil conseguir en cualquier destino del mundo, ¿no? O sea, a mí hay un dato que me parece muy relevante, ¿no? 2/3 de esos cruceros que llegan son de categoría Premium o Luxury. El gasto medio por crucerista en Motril está rondando los 83-90 euros diarios, es decir, no estamos además ante un turismo de baja calidad, ¿no?, que también hay una competición también por captar a ese turista que viene de verdad a consumir productos, a comer en los restaurantes, a gastar en el comercio. Eso es lo interesante quizá de este tipo de turismo, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho una promoción muy dirigida al turismo, a los cruceros del segmento Luxury Premium, ¿no?, porque bueno, aportan mucho más rendimiento económico al destino, ¿no? El gasto medio del crucerista que llega al puerto de Motril casi que duplica la media andaluza, ¿no? Con lo cual el rendimiento económico es mucho mayor. Aquí llegan cruceros de altísima gama, ¿no? Es verdad que también llega cruceros de categoría estándar, lógicamente no podemos discriminar a ninguno, pero incluso los de categoría estándar, que son segmentos, normalmente son de la naviera Norwegian Cruise Line, son barcos de categoría estándar superior, ¿no? Con lo cual prácticamente la totalidad de los cruceristas que llegan al puerto son de ese segmento tan importante, ¿no? De ahí que el gasto de bolsillo sea, como he dicho, que prácticamente duplica la media andaluza, pero es que hay que tener en consideración muchas más cosas. Cuando llega un crucero se le prestan muchísimos servicios, hay que prestarle el servicio de recogida de basura, el servicio Marpol, hay que suministrarle combustible, hay que suministrarle agua, hay que suministrarle productos de abastecimiento de primera necesidad, alimentación, etcétera, ¿no? Moviliza solamente en servicios portuarios a más de 90 personas cada vez que llega un crucero, más luego todo el importe económico que suponen los aprovisionamientos del buque, que también se quedan aquí, es decir, el dinero que viene a la provincia para quedarse aquí, circular aquí, ¿no? O sea que lo que provoca es un enriquecimiento importante, ¿no? Y bueno, al final yo creo que eso incide muy positivamente. Solamente el volumen de tráfico de los cruceros en este año, el importe económico que va a dejar en la provincia supera los 30 millones de euros, ¿no? Con lo cual yo creo que es un turismo que, si no tiene los inconvenientes que pueda tener en otro sitio, donde tú le abres las puertas del barco a los turistas y salen todos por el mismo sitio, sino que aquí hay una dispersión, como he dicho,
por toda la provincia de Granada y además también incluso a Málaga, es decir, hay muchas excursiones que van Cueva de Nerja, Frigiliana, incluso a Málaga capital. Pues entonces, si no tienes los inconvenientes del turismo de crucero y solo tienes las ventajas, lógicamente hay que incidir mucho, ¿no?, en ese tipo de turismo, ¿no? Uno de los proyectos más ambiciosos que tiene el puerto por delante es esa Marina Motril, esa futura Marina Motril que va a suponer, entiendo, un empuje muy importante tanto para la ciudad de Motril, para la provincia y para el puerto, ¿no? Sí, bueno, es un proyecto que surge de la interacción puerto-ciudad, una de las vocaciones. Yo recuerdo cuando llegué y tomé posesión del cargo como presidente, era uno de los objetivos que dejé claro que queríamos tener, y es abrir el puerto a la ciudad, es decir, que el puerto interactúe con la ciudad, y en ese sentido, bueno, pues desarrollamos un proyecto que consiste en una parte del puerto que hoy es tierra, ahí hacer un puerto deportivo, una náutica deportiva completamente abierta a la ciudad, rodeada de espacios comerciales, de ocio, turísticos, restaurantes y demás, que generara un espacio integrado dentro de la propia trama urbana de la ciudad y que generara bueno, pues un espacio que fuera un atractivo turístico más para la ciudad de Motril, ¿no? Estamos hablando de muelles transitables, zonas de paseo, zonas verdes, zonas culturales también, un nuevo club náutico, en fin, pues una serie de equipamientos que quedan al servicio de la ciudad, que quedan integrados dentro de la propia ciudad, y que es un proyecto que ya está en marcha, ¿no? Pues ya ha habido algunas zonas que se han abierto a la ciudad, concretamente una zona en la avenida Julio Moreno, y bueno, vamos a seguir actuando. Ese gran proyecto es una participación público-privada, se sacó el concurso, lo ganó una empresa granadina, por cierto, y bueno, ahora estamos en la tramitación administrativa y la intención es empezar en este año 2026 ya las obras de construcción. Son unas obras complejas porque hay que hacer una nueva dársena y además hay que compatibilizar y seguir haciendo, el puerto tiene que seguir su actividad, con lo cual bueno, pues tiene que seguir el sector pesquero, el sector comercial, los pasajeros, las líneas regulares, en definitiva que hay que conjugar ahí eso, y es un proyecto complejo de ejecución, pero bueno, que se quiere empezar ya, y la voluntad de la empresa adjudicataria del concurso es iniciar ya en este 2026 las obras de construcción, que pueden durar aproximadamente unos 2 años, ¿no? Es uno de los objetivos reconectar la ciudad con el puerto, con el mar. ¿Ha vivido Motril demasiado tiempo de espaldas al puerto o el puerto de espalda a la ciudad de Motril? Bueno, yo creo que ahí Motril ha tenido siempre una barrera, ¿no?, entre el mar y la ciudad, que ha sido la vega, ¿no? Una vega que ha sido muy productiva durante muchos años, con el monocultivo casi de la caña de azúcar, que es un cultivo milenario, ¿no? Ha estado más de 1000 años dependiendo Motril prácticamente de esa actividad. Bueno, entonces poco a poco eso ha ido desapareciendo, va desapareciendo y cada vez se va acercando más al mar. De hecho, bueno, pues tanto en coordinación entre el ayuntamiento y el puerto, pues estamos desarrollando ese tipo de proyectos, una nueva conexión también que va a hacer el ayuntamiento, que es la vía Parque, que va a conectar la ciudad con el mar, un gran vial con circulación rodada, espacios peatonales de paseo y demás, pues que va a suponer ya esa conexión, ¿no? Y yo creo que hay que ir mirando al mar. Tenemos ejemplos como Valencia, como otras ciudades que estaban a la misma distancia del mar que Motril, y poco a poco han ido creciendo de manera natural, ¿no?, que yo creo que es lo lógico, hacia el mar, para ese potencial que tiene las playas, que tiene el propio puerto, pues se ponga también al servicio de la ciudad. Hoja de ruta para los 5 o 10 próximos años que tiene el puerto. Bueno, nosotros tenemos nuestro plan de inversiones a 4 años vista ya aprobado. Es decir, que tenemos claro hacia dónde hay que crecer. Fundamentalmente
hay que crecer en la mejora de los servicios para líneas regulares. Ahora mismo la ubicación del puerto de Motril es estratégica para los tráficos Europa-África a nivel general, ¿no? A nivel continental. África, por otra parte, es un continente emergente donde cada vez hay más oportunidades y más necesidades de negocio, y eso lógicamente pues nosotros lo conocemos y lo preveemos con suficiente antelación. Son inversiones fundamentalmente encaminadas a la mejora de esos tráficos, encaminadas también a la mejora de la operativa portuaria en general, es decir, hacer el puerto mucho más funcional, mucho más operativo, agrupar las dársenas por tráfico, es decir, una dársena para pasajeros, otra para la náutica deportiva, que va a ser la nueva, y otra estrictamente para mercancías, de tal manera que no haya esos conflictos entre unos y otros. Y luego tenemos que caminar, una de nuestras estrategias, hacia la digitalización, hacia la sostenibilidad medioambiental y también hacia la tecnificación, es decir, usar la inteligencia artificial. Ya estamos desarrollando proyectos en ese sentido en materia de digitalización, y en materia de eficiencia energética estamos haciendo uno de los proyectos más importantes de Europa, porque fue elegido entre más de 200 proyectos por la Unión Europea, que es un sistema, el Green Deal, que es un sistema en el que el puerto va a generar con energía limpia toda la electricidad que se va a consumir dentro del puerto, quedándose en isla energética. Y bueno, ese es un proyecto que además tiene una cosa que es lo que lo diferencia, que es un sistema de almacenamiento de la electricidad, con lo cual, a través de baterías, con lo cual no hay que inyectarla a la propia red, sino que el puerto se puede quedar en isla energética. Tenemos sistemas de descarbonización, fuimos uno de los primeros puertos de España, concretamente el segundo y el primero peninsular, en tener instalado el sistema OPS, que es un sistema en el que los barcos se pueden enchufar a la red eléctrica y de esa manera pueden parar los motores auxiliares que normalmente están encendidos mientras está en el puerto, y no dejar de emitir, hacer emisiones de carbono, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo ese trabajo que ya se ha realizado es un trabajo que hay que seguir continuando, y en esa dirección, ¿no? También es en la que tiene que ir creciendo el puerto y mejorando sus propias instalaciones, ¿no? Hablábamos antes de los otros grandes puertos que hay en Andalucía, muy competitivos, el de Cádiz, el de Málaga. ¿Cuál es el posicionamiento del puerto de Motril? ¿Competir con esos puertos, complementar quizá a esos puertos que no pueden ofrecer otras cosas como el que ofrece Motril? Bueno, es complementario, ¿no? Es decir, si tú hablas del puerto de Cádiz, del puerto de Algeciras, del puerto de Málaga, del puerto de Huelva, del puerto de Almería, tú cuando hablas de esos 7 puertos de interés general que hay en Andalucía, cada uno tiene su etiqueta y su especialización, ¿no? En el caso del puerto de Motril, nosotros fundamentalmente son los tráficos ro-ro, los project cargo y también todos los graneles, tanto sólidos como líquidos, ¿no? La minería de la provincia son tráficos que deben de salir por el puerto de Motril, ¿no? Tanto la celestita, que es una tierra rara que se produce tanto en Escúzar como en la zona de Alendín, el yeso también, el hierro de las minas de Alquife, pues lógicamente por proximidad y por competitividad tiene que salir. Entonces, bueno, nosotros tenemos ahí nuestro nicho de trabajo, ¿no? Que no podemos decir que son mercancías cautivas, ¿no? Pero que sí son mercancías razonablemente que pasen por el puerto de Motril. Entonces, yo me voy más a la complementariedad, ¿no? De cada uno de los puertos andaluces, mucho más que a la competencia, ¿no? Lógicamente, bueno, pues hay veces que hay competencia porque hay tráficos que son comunes, por ejemplo los vehículos con Málaga, y ahora el puerto de Motril, que va a incorporar también una gran terminal para la importación de vehículos multimarca de una empresa internacional, y que, bueno, pues es un tráfico que también hay en otros puertos, ¿no? Pero fundamentalmente cada puerto tiene su nicho de mercado que está muy blindado, ¿no?
Cuando termine su etapa al frente del Puerto de Motril, no sabemos cuándo, por supuesto, ¿cuándo o cómo, perdón, le gustaría que se recordara su gestión? Bueno, nosotros lo que estamos intentando, básicamente, pues yo marqué varios objetivos, ¿no? Cuando llegué a la presidencia, como he dicho antes, uno de ellos era la apertura del puerto a la ciudad, un proyecto que hemos iniciado y que si se pudiera, pues vamos a terminar. El crecimiento del puerto, es decir, el aprovechamiento. El puerto tiene una zona de actividades logísticas de más de 350.000 metros cuadrados que tenía poco uso, estaba en menos del 10% de ocupación. Ahora vamos a estar con todas las concesiones que hay por encima del 90%. También el crecimiento lógico en el tráfico de mercancías, pues hemos hecho una acción comercial también en todas las ferias de logística internacionales, con empresas de transporte, con navieras, que está dando sus frutos, lógicamente. Y luego otro de los objetivos también era el tema de los cruceros y, por supuesto, intentar conseguir la conexión ferroviaria, ¿no? El puerto de Motril tiene una desventaja respecto del resto de puertos del sistema nacional, que es que no tiene esa posibilidad de salida de las mercancías vía ferroviaria, ¿no? Con lo cual tenemos un déficit de competencia, ¿no? para poder competir en igualdad de condiciones con el resto de puertos, ¿no? Yo creo que al final los hechos y el tiempo son los que valoran a cada uno, ¿no? Pero desde luego, desde la máxima lealtad y desde el máximo esfuerzo y rigor, hemos intentado que el puerto tuviera movimiento, ¿no? Es decir, que sea la herramienta que realmente debe ser, que es un instrumento, pues, generador de riqueza para la provincia y generador de empleo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que parte de los objetivos, el del tren, ¿no? Se han ido consiguiendo. José, antes de despedirnos, una última mirada al futuro. ¿Cómo imagina el puerto dentro de 10 años? Bueno, lo imagino con todos esos proyectos que están en marcha terminados, generando más de 1.000 nuevos puestos de trabajo, aportando al valor añadido bruto de la provincia de Granada más del 5%, y bueno, generando muchísimo empleo, ¿no? Porque cuando todos esos proyectos que ahora mismo están en marcha estén concluidos y en pleno funcionamiento, bueno, pues la imagen del puerto no va a tener nada que ver. Es verdad que ya va cambiando. A mí mucha gente me dice, oye, cada vez que voy al puerto me encuentro algo nuevo, tal. Digo, bueno, pues claro, eso va cambiando y va evolucionando y poco a poco van todos esos proyectos saliendo adelante, pero fundamentalmente los grandes proyectos que son la terminal de cruceros, el centro de recepción de cruceristas y la gran marina deportiva. Lógicamente eso va a cambiar la fisonomía del puerto, va a mejorar su propia operativa en cada uno de los sectores de mercancías, tanto de pasajeros como de náutica como de mercancía, y bueno, pues yo me lo imagino porque ya tenemos los planos, es decir, que yo con mi condición también de técnico, pues cuando veo un plano lo interpretan, ¿no? Y al final creo que va a ser un puerto con un futuro a medio y largo plazo totalmente garantizado, de estabilidad y de funcionamiento, ¿no? José García Fuentes, muchísimas gracias por acudir a la llamada de 101 Televisión y estar aquí en Mira Granada contándonos cosas tan interesantes de este magnífico puerto de Motril que tanto aporta a la provincia de Granada. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y yo quiero también que me gustaría que pues todo el empresariado granadino, ¿no? sintiera el puerto como su puerto, ¿no? Que es lo importante, pues de esa manera y de manera con todo el tejido empresarial, institucional de la provincia, creo que podemos tener muchas más oportunidades, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta noche. A ustedes también, gracias por sintonizar 101 Televisión para informarse acerca de las cosas relevantes que ocurren en nuestra provincia. Les esperamos la próxima semana aquí con más protagonistas en Mira Granada. Y además les invitamos, por si no lo saben, este domingo especial La Levantá de Cuaresma, primer programa. No se lo pierdan a las 9:30 de la noche, que va a ser fantástico. Sean felices, que es de lo que se trata. Hasta pronto.